Durante estas semanas hemos estado hablando del libro de Samuel y les había mencionado cómo en esas cosas que Dios hace, Dios me ha llevado a la inversa, ¿verdad? Me ha llevado hacia atrás del pasaje. Comenzamos hablando hace 2 domingos atrás, comenzamos hablando del capítulo 7, verso 12 y hablábamos de 3 tiempos. Hablábamos de cómo la presencia del Señor había estado en 3 tiempos en nuestra vida. Había estado en el ayer, había estado en el presente y también estará en el futuro. ¿Recuerdan las piedras y cómo afirmábamos esa presencia? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y la semana pasada Dios me llevaba al capítulo 7, verso 1 y 2. Allí donde mencionábamos la región de Kiriat Jearim. Y allí en esa región donde el arca del pacto estuvo por 20 años. Pero que el pueblo de Israel anhelaba, añoraba esa presencia de Dios. Y la presencia estaba muy cerca de ellos. Y como el título era, ¿verdad? Tan cerca pero tan lejos. Como a veces la presencia del Señor está tan cerca nuestro. Pero simplemente por no dar unos pasos de fe, creyéndole a Dios, la mantenemos distante a nuestras vidas. Y en la mañana de hoy, en el día de hoy, yo quisiera hablarles y vamos a tocar algunos pasajes, así que les invito a que usted tenga su Biblia allí en Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a ir al capítulo 2, vamos a ir a algunos versos, algunos capítulos y versos del capítulo 1 inclusive, porque yo quisiera hablar, y vamos a estar hablando de Elí, vamos a estar hablando de Samuel, de los hijos de Elí, pero el título para este mensaje es: aquí falta algo, aquí falta algo. ¿Cuántos son cocineros aquí? ¿Cuántos les gusta la cocina? Levante su mano. ¿A cuántos les gusta comer? Eso es muy diferente. Porque hay quienes les gusta cocinar y hay otros que les gusta comer y no necesariamente les gusta la cocina. Ahí, muy bien, muy bien. No, está bien, eso es sinceridad, hay que ser sincero delante de Dios. Pero a los que son cocineros, levante su mano por favor. Todos aquellos que aunque no hayan estudiado, pero se entiende que son unos cocineros. Mejores de aquellas personas que han estudiado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que de momento usted está guisando unas habichuelitas rosaditas. Usted está guisando esas habichuelitas y coge la cuchara y hace esto. Así, ¿verdad? Y la prueba y usted dice: aquí falta algo. ¿Le ha pasado? Aquí falta algo, aquí hace falta algo. Todavía le falta un toque. Le falta un toque de algo. Y usted viene y le pone otras cositas, le pone la pimientita y todo eso. Y después, espérate, no coge la cuchara. Aquí falta algo todavía. Y se queda con esa sensación en el paladar. Porque su gusto gastronómico, culinario, le hace entender y le dice: algo falta aquí. Aquí falta un detalle, ¿verdad? Muy importante. Y en esta historia bíblica que quiero compartir con ustedes en este día, faltaba algo. Faltaba algo. Yo quisiera que vayamos y descubramos qué era lo que faltaba. Y hoy nuevamente, como les mencioné, vamos a hablar de Samuel. Y el nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Qué bueno es saber que somos escuchados por Dios, ¿verdad? Que Dios nos escucha. Tenemos que decir que Samuel, y hace unos miércoles atrás mencionábamos esto, pero Samuel era una oración contestada. Samuel era una oración contestada. Vaya al capítulo 1, verso 11 conmigo. Y marque su Biblia. Estamos hablando de Ana. Y le hizo esta promesa, capítulo 1, verso 11, ¿lo tienen? Y le hizo esta promesa a Ana: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Esa fue la promesa que hizo Ana. Entonces Samuel es una oración contestada.
Samuel es la oración contestada a esa mujer afligida, a esa mujer pasando en el proceso frente a su esposo Elcana, la cual no le podía dar hijos y se veía sufrida. Pero Dios escuchó la oración de esa mujer. Pero Samuel también es una promesa realizada. Y digo esto porque si nosotros vamos a los versos del mismo capítulo 1, vaya conmigo, versos 27 y 28. Dice: le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Aleluya. Yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Es la promesa realizada. Ella oró y prometió al Señor y cumplió esa promesa y dedicó, no algún día, todos los días dedicó a su hijo al Señor. Oiga, ya de entrada lo que el autor nos quiere demostrar no es señalar los detalles extraordinarios del nacimiento del niño de una mujer estéril amada por su esposo. La verdadera intención es ilustrar el estado crítico en el cual se encuentra el pueblo de Israel. Un pueblo al que Dios ama, escuche bien, lo ama pero no produce los frutos que se esperan de ese amor, de esa relación. Un pueblo estéril. Sin embargo, en medio de la carencia y como muestra de la gracia de Dios, llega Samuel. Llega Samuel. Y luego que Samuel es llevado para vivir en la casa de Dios, nos dice la palabra que el niño Samuel, en el capítulo 2, verso 11, estaba al servicio de Dios y a las órdenes del sacerdote Elí. Interesante porque todo lo contrario sucedió con los hijos de Elí. Todo lo contrario sucedió con ellos. Primera de Samuel, y no lo voy a leer, pero Primera de Samuel capítulo 2, haga el ejercicio después, verso 12 al 36. Nos ilustra cómo eran los hijos de él. Y eran bien terribles, ¿sabe? Los cuales, estos hijos habían sido consagrados como familia sacerdotal, pero más bien se servían a ellos mismos. No respetaban a la gente, ni a sus padres, no respetaban a Dios. Así era la actitud de ellos. Y el problema con Elí era que no tenía autoridad. Se había puesto viejo. Ese no era el problema, que se había puesto viejo, porque todos vamos a envejecer. El problema es que a veces cuando la gente se pone vieja, como que van perdiendo autoridad y fuerza. Y en este hombre se perdió esa fuerza y empezó a ser muy permisible. Esto es así porque escuchaba del escándalo de sus hijos, pero no los castigaba. No los castigaba. Busque Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13. Y Dios, hablando a Samuel, le dice: le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Entonces vemos a un Elí pasándole la mano a sus hijos. Entonces aquí, como pueden ver, hay una diferencia entre Samuel y los hijos de Elí. Samuel es signo de vida nueva y de una época hacia la cual debía orientarse Israel. Los hijos de Elí, Ofni y Fines representan ¿qué? La decadencia religiosa, social y política que había mencionado los pasados domingos. Sin embargo, nos dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26. Vaya conmigo. Mientras tanto, mire la diferencia. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres, como a los seres humanos.
Esa era la diferencia, la gran paradoja entre los hijos de Elí y Samuel. Samuel iba creciendo y su conducta era agradable a Dios y a los hombres. Y yo quisiera que vaya conmigo al capítulo 3 porque son los versos, o es la perícopa, el pasaje que quiero hacer énfasis en este día. Vaya conmigo al capítulo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Amén. Y dice: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el cofre de Dios, el arca del pacto, ¿recuerdan? La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó: Samuel. Aquí estoy, contestó él. Y luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado. Hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Y Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a este: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada, y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó, y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Aquí nos encontramos ante la experiencia que tuvo Samuel con Dios. Y debo señalar la importancia que es que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, que cada uno tengamos esa experiencia personal con Dios. Tenemos que procurar esa experiencia con Dios, las cuales de alguna manera nos hagan reconocer nuestro llamado y valorar nuestra vocación. Ahora bien, hay algunos puntos que a mí me gustaría señalar en este día. Y primeramente lo vemos en el verso 1, cosas que me llaman la atención.
Dice el verso 1 que Samuel servía al Señor con Elí, el sacerdote que estaba a su lado. Había un coaching de parte de Elí. Había un acompañamiento, entre comillas, de parte de Elí. Ese mismo verso 1 nos dice que la palabra del Señor era rara. En otras versiones, que escaseaba en aquel tiempo y que no abundaban las visiones. Eso nos dice la palabra. En el verso 3 nos dice que Samuel dormía en el santuario del Señor, cerca del arca de Dios, cerca de la presencia del Señor. Ahí estaba, donde Dios habitaba. Ahí estaba el joven Samuel, cerca de Dios. Pero nos dice el verso 7, vaya analizando esto, que Samuel no había conocido al Señor, que aún no se le había revelado la palabra del Señor. Había carencia. Había carencia. Porque qué triste es que usted pueda estar en la casa de Dios, pero no haber conocido al Dios de la casa. Que usted pueda conocer aquí y decir: yo soy parte de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, pero no se comprenda como un discípulo de Jesucristo. Aleluya. Eso es carencia. Que usted vea que todo el mundo disfruta la presencia del Señor, pero usted no puede experimentar la presencia de Dios. Hay carencia. Hay carencia de algo, hay carencia, faltaba algo, como dijimos al principio, faltaba algo en las habichuelitas, ¿recuerda? Faltaba algo. Y vemos que dentro de esa carencia surge el triple llamado de Dios a Samuel. Y podemos ver la respuesta de Samuel, que no es otra cosa que ir donde Elí, como estaba acostumbrado. Y esta escena, lo que quiero es que usted vea esta historia de otra manera, ¿verdad? Esta escena es el retrato de la desorientación, de la incertidumbre, del desconocimiento por el cual el pueblo de Israel estaba inmerso. Un pueblo que carecía, un pueblo que no podía reconocer la voz de Dios. Aquí falta algo. Y ese algo, ese protagonista del pasaje bíblico no es Elí. El protagonista del pasaje bíblico no es Samuel. La protagonista es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. De esa palabra que estaba ausente en el corazón de la gente. Esa palabra ahora viene a ser protagonista. Porque cuando irrumpe en la oscuridad, cuando irrumpe en las tinieblas de la noche y en la vida del corazón de Samuel, es esa palabra que hace todo nuevo. Es esa palabra que llama. Es esa palabra que restaura. Es esa palabra que levanta. Es esa palabra que comisiona. Es esa palabra que nos lleva a amar y a no a contender. Es esa palabra que nos hace caminar en misericordia hacia los demás. Eso era. Eso era lo que hacía falta y hace falta hoy día también. Esa palabra que da vida. Y yo quisiera saltar al Nuevo Testamento. ¿Y por qué al Nuevo Testamento? Porque si hay algo que distingue a nuestra iglesia es que leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la persona de Jesucristo. Y quisiera que me acompañara al Evangelio de Juan, capítulo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1, verso 1 al 5 y luego el 14. Dice: en el principio ya existía la palabra. Escuche bien, voy a repetir. En el principio ya existía la palabra, con mayúscula. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era
Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Y el verso 14 dice: y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad, y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único recibió del Padre. Aleluya. Esa palabra encarnada, Jesucristo, nos ayuda a trabajar para tener un pueblo diferente. Un pueblo que ame sin reservas. Un pueblo que procure la equidad. La palabra encarnada nos invita a hacer justicia por todos aquellos que día a día son empobrecidos. Hay mucha gente que es empobrecida. Oiga, esa misma palabra nos llama a señalar y rechazar con ahínco a aquellos sistemas, estructuras, agencias, individuos que se lucran de manera abusiva a cuesta de la gente. Esa es la voz profética. Esa es la voz profética. La palabra viva, Dios mismo, nos hace conscientes de lo que es proclamar el reino de Dios y su justicia. Es llevar buenas nuevas a los pobres. Es sanar a los quebrantados de corazón. Es pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es poner en libertad a los oprimidos. Es predicar el año agradable del Señor. El año de perdón. El año de libertad. El año de limpiar las deudas, de perdonar las deudas. Es el año de levantar a la gente que está en las calles. A eso nos ha llamado el Señor. Quiero terminar con la ilustración que utilicé al principio. Al chef le puede faltar el ajo. Y usted sabe que el ajo es primordial. El ajo es clave. Le puede faltar el orégano, la pimienta, tal vez la sal, y hace algún condimento con hierbas, especies y lo puede sazonar. El chef puede resolver, un buen chef puede resolver. Simplemente pone algunos ingredientes y él puede resolver el asunto. Y va a quedar bien. Tal vez no como él quería en principio, pero va a quedar bien. Él puede resolver. Pero hay una diferencia de nosotros al chef. Al cristiano jamás le puede faltar la palabra de vida que es Jesucristo. Por eso dije palabra con mayúsculas, Jesucristo. Jamás. Nosotros no vamos a poder tener resultados positivos si falta lo clave, la palabra que guía nuestra vida, Jesucristo. Hace falta que esa palabra se haga real en nuestras vidas día a día. Yo te pregunto, ¿quieres cambiar el rumbo de tu vida? Hoy hablábamos y de alguna manera u otra afirmábamos que todos los días es un compromiso nuevo con el Señor en discipulado. Que todos los días es una decisión. Todos los días le tenemos que decir al Señor: Señor, quiero estar en el camino. No quiero perder el rumbo. No quiero perderme. Quiero escuchar tu voz y poder discernir tu voz. ¿Por qué tienes que llamarme 3 veces para poder entender si a la primera me parece que es suficiente cuando puedo reconocer la voz del buen pastor que llama a las ovejas? Si el Señor está llamando a tu vida,
respóndele. Si todavía no puedes entender qué es el Señor, es porque falta algo. Es porque falta algo. Y yo le pido en el nombre del Señor que le puedas responder a Dios y le puedas abrir tu corazón y le puedas decir: Señor, lléname de ese algo que es tu presencia. De eso que hemos hablado, lléname de ese algo, porque yo necesito escuchar tu voz, yo necesito responderte, yo te quiero experimentar. ¿Cómo es posible que yo esté cerca de ti pero no te pueda experimentar? ¿Cómo es posible que esté en la iglesia pero no pueda conocer de tu palabra? ¿Cómo es posible que no pueda anhelar ni querer? Yo tengo sed de Dios, del Dios vivo. Yo no sé si tú le puedes decir en este día: Señor, haz algo en mi corazón, pon lo que hace falta en mi vida. Yo lo único que te tengo que decir es que aquí está la palabra, aquí está Jesús. Y si está Jesús, lo imposible se hace posible. Y si está Jesús, lo que tú no has podido cambiar por tus propias fuerzas, Él lo puede hacer. Y Él lo hace bien. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu. En el Espíritu, en Dios, dirigidos por Dios. Y si tú en esta hora eres de aquellos que en esta hora quiere decirle al Señor: Señor, cambia el rumbo de mi vida, haz algo en mi corazón, háblame, permíteme escucharte, sentir tu presencia. Simplemente te invito a que te pongas en pie y nuevamente te repito: aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Vamos a adorar al Señor y alabar a Dios. Aleluya.